Bueno, muy bien, pues ya pasa de las 8 por respeto a nuestra invitada, a los ponentes y a los que están ya aquí con nosotros, pues vamos a dar inicio con esta sesión general. Es un tema sumamente importante y que ha tomado una gran trascendencia. Tantos números y tanta proyección que viene de pandemia, de miopía, como se ha establecido. Bueno, tener todos estos principios básicos y tener a un experto como es la doctora Silvia Moguel aquí con nosotros, que nos pueda enriquecer toda la información que se va a platicar el día de hoy, pues va a ser una ponencia, va a ser una sesión de suma importancia. Entonces, por favor, Elsa, Miguel, si pueden ir proyectando y empezando y que presenten a sus invitados, por favor. Claro, deme un segundito, déjame proyectar la presentación. Muy bien, buenas noches. Nosotros vamos a estar tocando el tema de revolución en el control de la miopía en niños. Nuestra tutora es la optometrista Jacqueline García, nuestra invitada especial es la doctora Silvia Moguel, y los ponentes soy su servidora, la doctora Elsa Briegas, y el doctor Miguel Ángel Hernández. Ahora presentando a nuestra invitada especial, es la doctora Silvia Moguel Achieta, es médico cirujano, oftalmólogo, estrabólogo, con máster en neurociencias, máster en ética de la investigación, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, presenta maestría en neurociencias por la Universidad Pablo Olavide, España, maestría en ética de la investigación, nivel 3, en University of Hong Kong, mérito benemérito de las Américas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, médico, Sanidad Naval, Armada de México, menciones honoríficas en carrera de médico cirujano, examen profesional y por la especialidad en oftalmología. Profesor de medicina en UNAM, profesor titular de alta especialidad en estrabismo, también en UNAM, profesora de diplomado de neuroestimulación y neurofacilitación, técnica Mora, profesor de curso taller de ambliopía y discapacidad visual, presidente del curso 2022 en la Asociación Internacional de Estrabismo, expresidenta del Centro Mexicano de Estrabismo, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, miembro del Comité de Examen del Consejo Mexicano de Oftalmología, miembro de la Junta de la Asociación Internacional de Estrabológica, miembro del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Oftalmología, revisor de archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, embajador por México del International Myopia Institute, es jefa del Servicio de Estrabismo, Centro Médico Nacional 20 de noviembre y certificado por el Consejo Mexicano de Oftalmología. Y pues daremos inicio con la plática. Hola, muy buenas noches a todos. Yo soy Miguel. Para empezar a hablar de esta sesión, vamos a hacer una simplificación del sistema visual. La emetropía es cuando los rayos que entran a la luz convergen exactamente en el punto de la retina. Y la miopía es cuando estos haces de luz hacen convergencia por delante de la misma. Esto pues, nuevamente es una simplificación del sistema. Para el estado refractivo sin acomodación, llamarle miopía, puede deberse a 4 factores distintos. Uno es la curvatura corneal, o sea, el poder dióptrico de la córnea. El otro es la profundidad de la cámara anterior. El otro es el poder dióptrico cristaliniano y la longitud axial. Este es un esquema de datos poblacionales del estudio de Gutenberg, donde se evaluaron 15,000 en la población. La que sigue, por favor. Hay una incidencia aproximadamente del 2% de miopía en niños de los 6 años. Esto nos habla que partimos aproximadamente de casi más 3,75 a casi llegar a la emetropía, y eso se llama el proceso de emetropización, y es debido al crecimiento de las estructuras oculares, tanto de la órbita como de la longitud axial, y a la maduración de los tejidos oculares.
Sin embargo, hay veces que este proceso de metropización no se lleva a cabo de la manera adecuada o no se detiene en el momento de la metropía y avanza aún más generando la miopía y por ende la convergencia anterior de los rayos a la retina. Entonces, la prevalencia de la miopía incrementa con la edad. Se establece que aproximadamente el 3% hay miopía en niños de 5 a 7 años, aumentando 8% en niños de 8 a 10 años, 14% de 11 a 12 años y casi un cuarto de la población de los adolescentes tendrá miopía entre los 2 y los 17 años. Sin embargo, subpoblaciones como China tienen una mayor prevalencia de miopía y esto tiene una correlación racial ampliamente establecida. Hay un estudio de la población del Taiwán que 12% de la prevalencia de niños de 6 años y 84% en adolescentes de 6 a 18 años tienen miopía. Y se han encontrado resultados similares en Japón y en Singapur. Entonces, como podemos ver, se salen claramente por el tipo de raza de lo que se establece en una prevalencia normal en otras poblaciones. Tenemos un estudio publicado en el 2020 en la revista Clinical Ophthalmology, que es Q1, sobre la prevalencia y los factores asociados a la miopía en niños de secundaria en escuelas rurales de Vietnam. Entonces, se estudiaron a 1978 niños, un estudio observacional, y se hizo la observación en niños de sexto a noveno grado en 4 secundarias de Vietnam, del 18 al 19, y la miopía para el criterio de inclusión en el estudio fue miopía de menos 0,50 y en adelante. Es un estudio de casos sin controles y los niños que no tienen miopía eran los controles. Estos son los resultados del estudio. Podemos ver que conforme incrementa la edad, desde los 12 a los 16 años, hay un incremento con significancia estadística en la prevalencia de la miopía. De igual manera, hay un incremento también de la prevalencia de miopía asociado a conforme avanza el grado escolar. ¿Qué era de esperarse? Hay que seguir, por favor. Gracias. Uno de los resultados más interesantes que arrojó el estudio es que están dos tipos, digamos, de niños. Los que pasan más haciendo actividades académicas, lectura cercana, uso del celular, y los niños que tienen actividades extracurriculares, generalmente algún tipo de deporte, o inclusive ayudar a sus padres con los terrenos y con otras actividades que no son tan académicas. Entonces, pasamos a la que sigue, por favor. Obtenemos unos factores de riesgo importantes que nos arrojan este estudio. La prevalencia de la miopía en el estudio, previamente mencionado, es del 14.2%, y esto, como ya lo mencionamos, se incrementa con el año escolar, del 10.5 al 17.7%. Otro de los factores de riesgo para desarrollar miopía o tener más prevalencia de miopía es que la madre tuviera estudios universitarios, nos da una razón de momios de 2.5, y que los padres tuvieran lentes, una razón de momios de 2. La distancia en centímetros para actividades cercanas tenía una razón de momios mucho más elevada, en 5.2. Y los factores protectores, que es bastante interesante en este estudio, es que a mayor nivel socioeconómico tenían un efecto protector debido a que generalmente en el Vietnam rural, las familias con mayor nivel socioeconómico pues podían inscribir a sus hijos a otras actividades que no, o sea, que no se basaran únicamente en la lectura y en las tareas, sino que fueran más actividades deportivas o fuera de la casa. Pero lo más importante es que este tipo de actividades que quita la acomodación cercana a lo largo de un tiempo prolongado, pues genera una razón de momios de 0.6, lo que se considera como protector para estos niños en la prevalencia y el desarrollo del miopía. La que sigue, por favor. Hay un estudio sumamente importante que no lo podemos dejar de mencionar, que es el estudio COMET, que significa Correction of Myopia Evaluation Trial, que hizo un seguimiento hasta de 11 años, y los criterios que evaluaron fue una población de 6 a 11 años, con errores refractivos de menos 1,25 hasta menos 4,50 ya con cicloplex, y un astigmatismo que no fuera mayor a 1,50 y una agudeza visual mejor corregida de 20/32 y que no tuvieran estrabismo. Estos 469 niños se les hizo un seguimiento mínimo de 3 años y máximo de 11 años, como lo vamos a ver en el estudio que vamos a comentar un poco más adelante. La intervención fue comparar los lentes positivos progresivos, que tenían una visión de +2, versus los lentes monofocales en la reducción de la miopía. Nuevamente recordando, el seguimiento es mínimo 3 años. Un estudio randomizado, doble enmascarado, controlado, multicéntrico,
y el control fue el uso de los lentes monofocales. El objetivo primario evaluado en este estudio COMET es la progresión de la miopía con los lentes progresivos de adición de +2 versus los que eran monofocales. Y los objetivos secundarios, pues, era describir la progresión normal de la miopía. ¿Sí? ¿No? Las características básicas con las que tenemos la población al inicio de estos básicamente 470 niños es que tenían una media de -2.3 de miopía, de dioptrías miópicas al inicio. Aquí sigue, ¿no? Y que las longitudes axiales medias eran aproximadamente de 24 milímetros. La que sigue, por favor. Como ya mencionamos, es un estudio doble enmascarado, randomizado, donde se separó a la población y un seguimiento de 3 años. Y pues las características y la distribución de la población fue aproximadamente muy similar, lo cual, aparte del seguimiento tan largo de estos estudios, pues nos da una bastante certeza estadística. Aquí sigue, por favor. Al final de los 3 años, tenemos básicamente 2 grupos de niños, como ya lo mencionamos anteriormente, los que usaron lentes monofocales y los que usaron lentes progresivos. Los que usaron lentes progresivos son los que están con el corchete del puntito negro, y podemos ver que hubo un menor cambio en el equivalente esférico a lo largo de 3 años que los niños que solamente se les hizo la corrección de la miopía con lentes monofocales. La que sigue, por favor. Y que evaluando la longitud axial, hubo un menor incremento en la longitud axial en aquellos niños en los que se les sometió a la intervención con los lentes que tenían la visión de +2. Lo cual nos habla de que por lo menos en los próximos 3 años hubo una disminución tanto de la progresión dióptrica por el equivalente esférico, como una disminución menor que en la longitud axial que aquellos que solamente tenían lentes monofocales. La que sigue, por favor. De este estudio del COMET se hizo análisis estadísticos subsecuentes al mismo estudio, y este fue publicado en Ophthalmology Vision and Science en el 2013, donde se aplicó una función matemática que se llama la función de Gompertz, que es bastante compleja, pero básicamente habla sobre cómo unos datos iniciales puestos en un modelo matemático de predicción nos puede dar una curva tanto acelerada o desacelerada en la progresión, pues, de la patología que se está incluyendo, ¿no? Entonces, este estudio fue un estudio multiétnico, donde se incluyeron niños de 6 a 12 años de diferentes estatus socioeconómicos, y fueron estos mismos 469 niños y los datos de los mismos. Esta función Gompertz, como ya lo explicamos, se utilizó para estimar la edad y la magnitud de la miopía a la hora de la estabilización, y fue un corte internacional. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, pues la función Gompertz, si alguno de ustedes es amante de las matemáticas o las regresiones lineales, pues aquí está la fórmula. Es algo bastante complejo de realmente de metabolizarlo si no estamos acostumbrados a este tipo de matemáticas y modelos de predicción. Sin embargo, podemos poner la siguiente. Y exacto. Partamos de un punto más sencillo. Puse unas líneas rojas en donde está los 15 años de edad, y hasta el eje Y a la izquierda y hasta arriba podemos ver los puntos de entrada, que son las variables que se les puso la función de Gompertz, como a los 3 pirámides o 3 triangulitos que hay, y vemos cómo hay diferentes progresiones en la miopía en diferente tipo de población. Y aquí es donde se pone interesante. No fue en el sexo y no fue tanto en el número de padres que tenían lentes miópicos, como lo vimos en el estudio de Vietnam, que era una población pues tal vez un tanto menor, pero no multiétnica, por ejemplo, ¿no? Que puede producir cierto sesgo. Aquí sí es multiétnico, aquí el seguimiento es mucho más grande, y aquí lo que depende tanto de la progresión de la curva son 2 cosas eh, de manera importante. Uno es la raza del individuo y otro es el nivel de miopía inicial. Si los niveles iniciales de miopía eran mayores, la progresión y la estabilización de la miopía va a ser más tardía. De igual manera que los diferentes razas que ahorita vamos a comentar. La siguiente, por favor.
Aquí podemos ver, pues básicamente los datos graficados por raza, que es lo que está estadísticamente significativo para el estudio. Y vemos que la raza afroamericana tiene dos condiciones muy interesantes. La estabilización de la miopía se da antes, a edad más temprana, y el grado final de miopía es menor que en una población, por ejemplo, caucásica. Los caucásicos tienen una curva de progresión que llega hasta los 25 años, por ejemplo, 24, 25 años en caucásicos, pero la magnitud final de la miopía es menor en comparación con una población asiática. Entonces, por ejemplo, los asiáticos tienen una progresión que es aproximadamente hasta los 23 años en su miopía para la equivalente esférico final, pero la magnitud de la miopía en los asiáticos fue mucho mayor. Entonces, esta línea marcada de naranjado está donde está el 50% de esta población. Puedes regresar una antes, doctora, por favor. Y podemos ver que si nosotros hablásemos, por ejemplo, con un paciente, o sea, ¿cuál es la extrapolación de eso? ¿No? Tenemos un niño de 8 años, los papás son miopes y nos dicen, ¿cuándo va a detenerse la miopía de nuestro hijo, de nuestra hija? Bueno, si nosotros quisiéramos contestar 50% acertado, sería a la edad de 15 años, porque a los 15 años, nada más la mitad de la población ha estabilizado su miopía y la otra mitad de la población, puedes poner lo siguiente, por favor, doctora, lo va a suceder después de los 15 años. Y de lo cual depende esto muy importantemente es la raza. Y como podemos ver en la línea verde, que es la raza hispana, la progresión de la miopía es más retardada, por ejemplo, que en los afroamericanos, pero la magnitud final de la miopía no es tan pronunciada como en blancos o en asiáticos. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Muy bien, ahora, ¿por qué nos interesa controlar la progresión de la miopía? La reducción de una sola dioptría de miopía permite la reducción del riesgo de una maculopatía miópica en un 40%, de un desprendimiento de retina en un 23%, de glaucoma de ángulo abierto en un 16% y de una disminución de agudeza visual de un 19 a un 24%. En el estudio, The Complex Interactions of Retinal, Optical and Environmental Factor in Myopia Etiology, encontraron los riesgos que cada rango de dioptrías representa, usando el Rowe-Odds Ratio, el cual describe el riesgo aumentado de una condición con una referencia de 1. En este caso, el riesgo es en la miopía. Encontraron que de 1 a 3 dioptrías se duplica el riesgo de presentar una catarata subcapsular posterior y de glaucoma, junto con una maculopatía miópica, o sea, es doblemente el riesgo y se triplica el riesgo de un desprendimiento de retina. De 3 a 5 dioptrías se triplica el riesgo para glaucoma y para cataratas subcapsulares posteriores. Es 21 veces más el riesgo para un desprendimiento de retina y 40 veces, es 9 veces más el riesgo de presentar un desprendimiento de retina y 9 veces más de presentar una maculopatía miópica. En dioptrías de 5 a 7, el glaucoma se mantiene con 3 veces más el riesgo, la catarata subcapsular posterior es 5 veces más, un desprendimiento de retina es 21 veces más y una maculopatía miópica es 40 veces más comparado con un ojo hemétrope. Esto a lo largo de los años, ¿qué significa? Tuitman y colegas en Holanda evaluaron la prevalencia de las discapacidades visuales a lo largo de la vida con una longitud axial aumentada usando los datos de más de 10.000 holandeses con una edad promedio de 61 años. Se usó una longitud axial entre 24 y 26 milímetros como referencia. Una longitud axial de 26 a 28 duplica el riesgo de presentar una discapacidad visual a los 60 años, mientras que una longitud axial de 28 a 30 milímetros aumenta el riesgo 11 veces y una longitud axial mayor a 30 o más, el riesgo aumenta hasta 25 veces de presentar alguna discapacidad visual a los 60 años. La prevalencia de discapacidad visual que encontraron a los 75 años con una longitud axial mayor a 30 fue del 90% de los pacientes. Entre las longitudes de 26 a 30, el porcentaje de discapacidad visual a los 75 años fue alrededor del 25%, con una pequeña diferencia entre ojos más cortos de 26 a 28 y ojos más largos de 28 a 30.
¿Qué quiere decir? Que las personas con ojos más largos, con longitudes axiales más largas, tienen más probabilidad de sufrir alguna discapacidad visual al final de su vida o en un periodo más largo de su vida. Este estudio nos dio un mensaje clave, que es que debemos de tratar de mantener la miopía por debajo de 3 dioptrías y una longitud axial por debajo de los 26 milímetros, ya que representan un enorme factor modificador para el riesgo de discapacidad visual a lo largo de la vida. Ahora, una de las nuevas formas de poder tratar de ralentizar la elongación ocular del ojo es la creación de Essilor-Stellest. Estos lentes tienen una corrección proporcionada por la superficie única. Tienen un control proporcionado por una tecnología llamada HALT, la cual la vamos a explicar un poquito más adelante, la cual consiste en 11 anillos con 1021 lentes asféricos contiguos de 1.2 milímetros de diámetro. Tiene una zona central clara de 9 milímetros y dentro de un solo anillo podemos llegar a tener la misma geometría de lentes, de las pequeñas lentillas, pero entre un anillo y otro pueden llegar a tener diferentes geometrías. Hay espacios entre los anillos para la corrección a la distancia de la visión única, y los lentes de alta esfericidad crean un volumen de desenfoque que es el punto para poder ralentizar la elongación ocular. Muy bien, HALT quiere decir Highly Aspheric Lenslet Targets. Estos, al entrar la luz en contacto con la luz, la lente genera una luz desenfocada enfrente de la retina y esto genera una luz para desacelerar la elongación del ojo. Consiste en 1021 lentes asféricas contiguas y estas están dispersas en todo el lente por medio de 11 anillos. Estos lentes corrigen la miopía por medio de la zona óptica que ya mencionamos de 9 milímetros que está central. Esta está graduada para la visión de lejos y esta zona enfoca la luz en la retina para tener una visión nítida. La tecnología HALT presenta múltiples microlentes contiguas que ralentizan la elongación ocular. Estos microlentes tienen una geometría esférica y permiten que los rayos luminosos generen un volumen de luz desenfocado, gracias a la variación de potencias de las microlentes distribuidas en los 11 anillos. Se extiende delante de la retina la luz y se adapta a su forma. Tienen doble beneficio de corrección y control de la miopía y esta se mantiene en todas las direcciones de la visión, de lejos y de cerca. Aquí podemos ver que está el centro para la visión de lejos, que tiene su enfoque y los lentes se dispersan durante todos los 11 anillos y crean la luz desenfocada que se adaptan a la forma de la retina y esto es lo que ayuda a ralentizar la elongación ocular. Aquí podemos comparar un lente normal monofocal comparado con los lentes Stellest. Los lentes monofocales simplemente corrigen la visión, más estos no detienen la elongación y generan o ayudan, no ayudan, sino simplemente solo corrigen la visión y el ojo sigue su crecimiento normal, mientras que los lentes Stellest sí tienen su visión corregida central, más la visión desenfocada para poder crear ese desenfoque. Muy bien, los lentes Essilor-Stellest toman el concepto de desenfoque miópico a otro nivel al introducir el concepto de volumen de desenfoque miópico o VOMD. Este es el concepto de desenfoque relativo miópico como una señal de desaceleración al crecimiento ocular. Ahora, esta no es nuevo, ya que se ha demostrado en modelos animales como un desenfoque periférico y un desenfoque simultáneo. Imagínenlo en su mente como un efecto fuera del eje y dentro del eje. Esto es crear dos señales contrastantes, las cuales una entra directo en retina, la cual corrige la metropía, y otra cae enfrente de la retina, que genera un desenfoque miópico, el cual provee la señal de desaceleración. Una forma correcta de representar el componente de tratamiento en este diseño de lentes es pensar en un poder de adición como en los lentes de armazón o en los lentes de contacto para el control de miopía. La adición en este tipo de lentes, estamos acostumbrados a pensar en adición en los lentes multifocales blandos o claro en los lentes bifocales o progresivos. Ahora, los lentes de control de miopía no trabajan
igual como en ese tipo de lentes. Tenemos varios para poder tratar la miopía. Uno son los DIMS, que significa Defocus Incorporated Multiple Segments, y tiene una adición de más 350. Y estos han demostrado que no afecta la acomodación ni la emergencia como lo esperaríamos como la adición tradicional con un lente progresivo o bifocal. Los lentes multifocales blandos han demostrado que los diferentes poderes de adición no influyen diferencialmente la acomodación en los usuarios jóvenes, pero el diseño concéntrico versus asféricos tiene una gran influencia. Tenemos los MiSight, que tienen un doble enfoque concéntrico, tiene una corrección a distancia y una corrección de desenfoque, tiene una adición de más 2 y no altera la visión binocular. Finalmente tenemos el doble enfoque, tenemos los lentes Essilor, que estos han demostrado que no crean un cambio en el retraso de la amplitud de acomodación comparada con lentes monofocales, y los BOMD es el nuevo concepto diferente a la adición, ya que estos lentes están diseñados para proveer múltiples puntos focales. Solo para comparar un poco el lente actual que estamos hablando, que son los Stellest, con las diferentes terapias de lentes que hay para tratar la miopía. Tenemos los DIMS, que ya acabamos de comentar, Defocus Incorporated Multiple Segments. Son una terapia no invasiva, son un lente que tiene una corrección visual en toda su superficie, tiene dos zonas, una zona de tratamiento y una zona clara. La zona de tratamiento también es conocida como honeycomb, la cual es el área por la forma, es el nombre que recibe, y tenemos la alternancia entre el área de enfoque y el área de desenfoque, la cual provee la visión clara y el manejo de la miopía simultáneamente por el área de desenfoque y enfoque. Tenemos los lentes de contacto MiSight. Estos son lentes de un día de uso. Estos presentan dos zonas de corrección visual y dos zonas de tratamiento. La zona de corrección visual llega al punto focal y las zonas de tratamiento generan el desenfoque miópico, el cual desacelera o ralentiza la elongación ocular. Hay un estudio bastante importante que habla sobre el control de la miopía con lentes altamente asféricos o lentes ligeramente asféricos versus lentes monofocales. Entonces, bueno, se hizo un análisis de 158 participantes. Pues poner la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Fueron 157, 158 participantes, a los cuales se randomizó para usar tanto los lentes altamente asféricos, ligeramente asféricos y los monofocales, y hacer un seguimiento de la progresión y o del control de la miopía a los 24 meses. Entonces, el outcome principal que se planteó estudiar en el estudio fue precisamente evaluar tanto el equivalente esférico como la longitud axial a este punto de corte. Sin embargo, fue únicamente en un centro, en Wenzhou, China, y pues los resultados fueron los siguientes. La siguiente diapositiva. Que en los lentes que eran altamente asféricos, hubo un menor cambio en el equivalente esférico al finalizar el estudio, que fue 24 meses, y que estos mismos lentes altamente asféricos fueron responsables de que hubiera un menor cambio o una menor longitud axial que en los cuales tenían lentes ligeramente asféricos o lentes monofocales. Un dato importante a mencionar es que, ponemos la siguiente diapositiva, es que se evaluó también ciertas otras variables, como que en los lentes altamente asféricos podían ser usados todo el día, que en el estudio de China fue al menos 12 horas con el uso de los lentes altamente asféricos, y también con los lentes ligeramente asféricos 12 o menores horas por día. Entonces le ponen full time o part time. Sin embargo, se vio que usar los lentes altamente asféricos era lo que tenía una disminución en el incremento en el equivalente esférico, que equivalía a, por ejemplo, usar los lentes ligeramente asféricos todo el día. Entonces son básicamente el doble de efectivos usar los lentes altamente asféricos, y también, de igual forma, el aumento en la longitud axial fue menor en los altamente asféricos que en los ligeramente, y obviamente mucho más diferente que en los que solo eran monofocales. Muy bien, se realizó otro estudio por todo un año para
ver la eficacia que tenían estos lentes para el control de la miopía. Fue realizado en 170 pacientes, fue aleatorio. 58 pacientes fueron colocados con HAL, que son los lentes altamente esféricos, 57 en SAL, que son los lentes levemente esféricos, y 55 con monoculares. Hubo algunos pacientes que fueron excluidos por diferentes razones y al final solo se analizaron 57 pacientes, 54 en HAL, 55 con SAL y 52 con monovisión. Después del año, los pacientes con monofocales o SVL tuvieron una progresión de la miopía de 0.81 dioptrías y una elongación ocular de 0.36 milímetros. Pacientes tratados con SAL tuvieron un avance de 0.48 dioptrías y 25.25 milímetros de longitud axial. Los pacientes con HAL tuvieron una progresión de 0.27 dioptrías y 0.13 milímetros de longitud axial. ¿Qué nos quiere decir esto o qué fueron los resultados? Esto representó una eficacia del 60 al 70% con lentes altamente asféricos y una eficacia del 30 al 40% con lentes levemente asféricos. Aquí en esta gráfica podemos ver comparando los resultados de pacientes que utilizaron HAL con pacientes que utilizaron SAL. Realmente los pacientes que utilizaron los lentes altamente esféricos tuvieron una mejor representación de la eficacia del control para la miopía. Representando entre uno y otro un efecto absoluto de 0.54 dioptrías y 0.23 milímetros menos de miopía para los pacientes con lentes altamente asféricas y 0.33 y 0.11 milímetros, 0.33 dioptrías y 0.11 milímetros menos en pacientes con lentes levemente asféricas después de 12 meses. Estos fueron usados por un tiempo de más o menos 13 horas con más o menos 2.6. Y el 100% de los pacientes tuvieron una adaptación completa a la semana sin quejas, con discomfort o algún evento adverso. Los lentes Essilor Stellest han demostrado no tener diferencia en la agudeza visual comparados con lentes monofocales de lejos o de cerca. Cuando se ve por la zona de visión, son los 9 milímetros centrales, la agudeza lejana tiende a ser reducida por 0.7 unidades de logmark, que significan 3.5 letras. En comparación directa con la configuración de los lentes Honeycombs DIMS, se encontró que también reducen la agudeza visual 0.9 logmark, que se encontró que son 4.5 letras. Las diferencias sí fueron estadísticamente significativas, pero cuando lo analizamos, realmente la diferencia fue de una sola letra. Y el deslumbramiento tiene un pequeño o bajo impacto en los lentes. Ahora, el mensaje final que tenemos para ustedes es que todos los niños con miopía necesitan ser tratados, pero no con monofocales. Cualquier otro tratamiento que se le adapte al niño dependiendo de sus necesidades, que sea adecuado para él, que nos ayude a disminuir las dioptrías, pero más aún a disminuir la longitud axial para poder disminuir las probabilidades de padecer alguna otra enfermedad o alguna otra patología que nos cause una baja visual a largo plazo. Gracias. ¿Algún comentario que quieran dar nuestra invitada especial? O... Pues Elsa, maravilloso trabajo, Miguel. Han hecho una revisión muy bonita, con trabajos súper bien elaborados. La explicación es muy buena. Yo creo que como tenemos una mezcla de residentes, me gustaría aportarles algunas ideas que tenía también por ahí analizadas, si me dejan compartir pantalla. De entrada, yo creo que el propósito de la charla, que era revisión sobre la respuesta en Stellest, se ha cumplido de manera espectacular. Obviamente yo quisiera irme un poquito para atrás, Miguel y Elsa, si me lo permiten, en el repaso de las cifras que nos da la OMS. 2.200 millones de discapacitados visuales en el mundo. Y quiero que vean que prácticamente
la mitad es evitable, pero que el número 1 son los defectos refractivos. O sea, no estamos listos, no estábamos listos antes de la pandemia para la corrección de esta gran cantidad de personas con alteraciones de defectos refractivos, para cuando obviamente esa cifra dejó de ser ya la misma después de la pandemia. Y ya la OMS nos decía la proporción aportada por los chicos jóvenes menores de 19 años, precisamente por miopía. Ya se había calculado desde antes de la pandemia que tendríamos la mitad de la población miope para el 2050, y también cosas que aportan de lo que ustedes comentan, el que va a afectar mayormente grupos vulnerables que están ocupando las zonas rurales, los bajos ingresos, las mujeres y niños como grupo de vulnerabilidad global, los discapacitados, las etnias y los indígenas. Y esto que todavía nos dan cifras pequeñitas, como que yo tenga que encontrar una persona en 100, 4 personas en 100 para encontrar un glaucoma, pues obviamente lo va a exponenciar si permitimos que estas cifras y estas cifras de miopía se vayan para arriba, no solamente en glaucoma, en lesiones de retina y en catarata, como ya ustedes lo mencionaron muy bien. Esto que lo han dicho también, que es el factor más importante y por qué son factores realmente de daño probado, y aparentemente el ambiente congestionado de las ciudades, que no confundirlo con el nivel socioeconómico que mencionaste muy bien, sino que no necesariamente la gente que vive en ciudad tiene un mejor nivel socioeconómico que el que vive en el campo, pero también la introducción temprana a la lectura en los niños, los trabajos forzados de manera cercana y más años de estudio y menor luz solar, aparentemente van a ser factores de gran riesgo, y todas estas multiplicaciones hacia las patologías entre cada dioptría tenga el ojo miope, nos espantan verdaderamente. Es, por redundar, decir que la miopía es la enfermedad ocular más común en todo el mundo, y que obviamente estamos pensando en que no solamente va a haber un globo largo que va a sufrir degeneraciones en sus tejidos, sino la falta de los defectos de las correcciones refractivas en el cerebro de un niño, que nos va a establecer un mal desarrollo visual. Esto ha tenido un montón de discusiones. Si ustedes agarran libros de diferentes épocas, van a encontrar diferentes comentarios y más o menos qué esperarían encontrar en las dimensiones de un niño comparado con las dimensiones de un adulto, en promedio de una longitud axial de la parte del segmento anterior y de la parte del segmento posterior. Y aparentemente se hablan de unas tasas de crecimiento en donde hacia los 2 años de edad el ojo crece 4 milímetros, de 2 a 3 años aumenta muy lentamente, 0.4 milímetros por año, y de 5 a 6 años solo aumenta 1 milímetro. ¿Y esto por qué es muy alarmante? Porque si antes pensábamos, o en algunos libros decían que la emetropía la íbamos a encontrar hacia los 6 años, pues ahora hay libros que mencionan o trabajos que mencionan que debe de ser hasta los 11 años. Una de las cosas que quería recordarles a propósito de este tema son los diferentes elementos que están ocurriendo en la miopía. Recordar que la colágena constituye el 99%, la colágena tipo 1, pero la colágena tipo 5 es la que regula el diámetro de las fibrillas de colágeno. Luego tenemos algunas cosas que mencionar, como los proteoglicanos esclerales, que son proteínas no colágenas, en donde saben que van a estar enriquecidos con leucina, lumican, decorin y biclican, que van a determinar la fibrilla de colágena. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la formación escleral se va a iniciar a las 6,5 semanas de gestación, pero en sentido anteroposterior, disminuyendo la colágena hacia los 10 años, cuando se supone que tiene que estar alcanzando el tamaño del adulto,
y haciendo entonces que la parte posterior del ojo sea la más lábil si la colágena ya va desregulada. En el miope, las fibras de colágeno ya van a ser delgadas y se van a encontrar en patrones lamelares y no entretejidos, haciendo ya una esclera más propensa a las presiones del elongamiento, con pérdida de fibroblastos, glicosaminoglicanos y colágeno tipo 1, que a la vez van a sufrir hipoxia y deshidratación con defectos en la viscoelasticidad de la esclera. Digamos dos cosas de la coroides. La medida de la coroides está aquí marcada, lo que debe medir hacia los 20 años. Pero el grosor coroideo que se daña con el desenfoque miope va a provocar, este grosor coroideo varía entre la noche y el día y es más grueso en la noche y más delgado en el día por los fenómenos de acomodación. Si un niño está persistentemente acomodando su mirada de cerca, que esto es lo que se relaciona a trabajos tempranos de mantenimiento forzado, como en el caso de preescolares o escolares, va a generar entonces que esta coroide se mantenga delgada por la acomodación persistente. Y aparentemente va a haber un fenómeno de hipoxia en la parte posterior, en el polo posterior, con promoción de miofibroblastos y de factor 1 alfa, y obviamente otra vez deteriorando el colágeno. Se ha hablado mucho si realmente es un boom miópico real o no. Lo oyeron incluso en el curso bienal, en la conferencia del doctor Federico Graue, y se habló de los 45 de los 145 genes de riesgo de miopía que interactúan justamente con el factor 1 alfa que se va a relacionar con tal hipoxia. Una de las preguntas que siempre nos hacíamos es ¿por qué al hipermétrope no le pones simplemente a ver más de cerca y se vuelve miope? Pues no ocurre así porque también va a tener un tipo de anomalías, tanto genéticas como de otros factores en su endurecimiento de colágenas. De manera que en el miope vamos a tener la suma del grosor coroideo dañado, el flujo sanguíneo y la densidad vascular. Y estos miofibroblastos que se empiezan a generar por bajo flujo van a provocar un microambiente extracelular alterado con todas estas alteraciones de inducción química en donde llama la atención la hipoxia. Los fibroblastos remodelados cambian a miofibroblastos, se remodela la esclera y la colágena que está dañada va a generar el crecimiento del polo posterior. La hipoxia, mantenida en estos niños con un esfuerzo acomodativo cercano, van a nuevamente adelgazar la coroides, baja el flujo sanguíneo coroideo, reforzando los fenómenos hipóxicos y favoreciendo la miopía, como fue revisado en estos estudios en animales. Y ahí vienen algunas preguntas como si podrían haber trabajos de investigación metiendo presiones de oxígeno localizado para reducir la hipoxia crónica. También se ha pensado si modificando la presión intraocular, al reducir las presiones sobre una esclera posterior, pudiera haber menor índice de miopía. Sin embargo, al menos en el trabajo con timolol no resultó ninguna respuesta sobre eso y actualmente corre un trabajo sobre brimonidina. La inflamación que provocan las alergias infantiles, el tallado de los ojos, y parece que fuera las recomendaciones de la abuela, van a hacer presión sobre una esclera delgada. Además de que la degranulación de los mastocitos va a alterar las uniones corneales, promueve citocinas inflamatorias que van a la parte de del polo posterior con progresión de la miopía. Entonces vamos a tener mayores miopías en enfermedades proinflamatorias como se ha visto en el lupus, en la diabetes 1 o en los niños con uveitis. Hablemos dos cosas de la luz. Recordemos que de las proteínas sensibles a la luz son las opsinas y van a regular el buen crecimiento ocular y la optimización de la distancia focal. De estas opsinas, de las 6 opsinas, 4 son visuales y son 2 no visuales, la melanopsina y la neuropsina. Y pareciera que la neuropsina, que es la OPN5, es la más sensible
a las longitudes de onda de 350 a 400 nanómetros, en donde se van a encontrar los azules y los violetas. La luz violeta, aparentemente, si metemos luz violeta en los estudios de pollo, suprimía la miopía, pero está tan cercana a la luz azul que aparentemente induce miopía, que todavía tenemos que evaluar si esto va como a un protratamiento. En los niños que se trataron con anteojos transmisivos de luz violeta, hubo menor miopía, pero no fue estadísticamente significativo. Y nos queda la opción si la estimulación de la neuroopsina o PN5 pudiera ser uno de los factores de tratamiento también para la desaceleración de la miopía. Y en Japón hay alimentos que contienen estimulantes que pueden fijar esta opsina, que son la crocetina, que viene en el carotenoide del azafrán y de la semilla de gardenia, que nosotros no nos comemos. La diferencia entre luz violeta, que está aquí, tan cercana, es que aparentemente no existe en ambientes interiores, está filtrada por los anteojos de los niños, por los lentes de contacto, por las gafas, y puede ser su falta de luz violeta un inductor de miopías. Por lo tanto, estos estudios en animales con inducción de luz violeta pareciera que al facilitar siendo absorbida por la neuroopsina o PN5 pudiera ser un factor para el control de las miopías. La luz roja es otro de los elementos que se han analizado para saber si se puede usar para el tratamiento de las miopías. Y tampoco se han hecho estudios completos como para que ya tengan alguna validez. Esto que les estoy enseñando es el espectro solar, para que ustedes vean cómo forma parte la luz azul en una fracción del espectro, cómo está muy cercano a la luz violeta. Esto es lo que mayormente absorbe el ojo y cómo nos vamos hacia los infrarrojos. ¿Por qué se menciona que la luz solar al aire libre es la que puede ser protectora para la miopía? Por varios factores. La alta iluminación, con niveles elevados de luz que activan la retina fotosensible, va a ser liberadora y activada por los circuitos dopaminérgicos. Recuerden que la dopamina son necesarias para los elementos, las neuronas de sostén de los fotorreceptores, para su nutrición. Y también recuerden que abre el circuito de los ganglios basales dopaminérgico a través del estriado. Altos niveles de luz evitó miopía por privación de la forma en los pollos y inhibieron la miopía en los monorresus. También se ha demostrado que al sacar a los niños a más horas al aire libre, tenemos menos riesgo de miopía. Y se habla de 1 hora por día para la reducción del 45%. Aunque la recomendación se va a 2 horas por día, lo cual ya me parece realmente difícil. ¿Por qué no es igual la luz solar al aire libre que poner a un niño junto a una ventana con luz solar? Porque necesitamos el infinito. Necesitamos que el niño vea a un espacio estereoscópico infinito uniforme para que no haya un ejercicio acomodativo y para favorecer una buena hemetropización. Además de que la miosis pupilar y el mayor profundidad de enfoque van a favorecer el retraso de esta miopía. La luz natural, no les voy a explicar todo esto, aporta un montón de elementos para la salud retiniana y de la transmisión de la vía, pero recuerden que el óxido nítrico, que antes no se consideraba neurotransmisor, también va a estar formando parte de los elementos nuevos para una buena salud visual. Hablemos más de la lectura cercana, porque se ha hablado de que la exposición de los niños de manera temprana a la lectura, como ocurre en las ciudades, puede provocar un riesgo de miopía, pero es la lectura cercana con el esfuerzo acomodativo. Tal vez incluso es exactamente igual el niño que está leyendo mucho tiempo como el niño que quiere pintar demasiado o el niño que está ensartando chaquiritas. La mala calidad de la imagen en la retina va a provocar una aberración esférica negativa con una mala imagen central y periférica, que es en lo que se basa más o menos también los trabajos de Stelest. El contraste
con la lectura prolongada sin interrupciones, va a favorecer la adaptación al alto contraste y obviamente la falta de descanso para evitar esta adaptación al alto contraste. La polaridad de los contrastes sobreestimula las vías off de la retina, adelgazando nuevamente la coroides y favoreciendo la miopía. Y una cosa que nos hubiéramos imaginado que no hubiera sido así, es cómo la lectura del texto negro sobre fondo blanco hace mayor adelgazamiento a 1 hora de la coroides que si leemos la lectura de texto blanco sobre un fondo negro y pareciera que tiene menor inducción de miopía. Esto quisiéramos decirlo porque en vez de aparatos digitales, quisiéramos volver al libro, pero también tenemos que ver que las hojas no sean de alto contraste. Así que tenemos la miopía por el trabajo cercano y los aparatos por estimulación crónica con desenfoque hipermetrópico por el trabajo cercano excesivo, un crecimiento axial anormal, mayor luz azul concentrada con disfunción del epitelio pigmentario y obviamente los mecanismos de inflamación ya mencionados. Además de que no podría yo no mencionar las endotropias en los chavos ahora adolescentes que no tenían endotropia y que generan por espasmos de convergencia por las horas del celular, y también las exotropias intermitentes descompensadas por los defectos acomodativos. Obviamente viene ya de golpe este concepto de premiopía y que nos alarma si encontramos, está definido como la refracción menor o igual a 0,75 o ya de menos 0,50 en niños, cuando la asociación de refracción no corresponde con su edad y ya amerita intervenciones preventivas. Y fíjense cómo la premiopía ya nos la mencionan. Si encuentras a un niño que a los 6 años ya tenga 0,75 de hipermetropía, o a los 7 años 0,50, o a los 11 años ya es semétrope, ten cuidado porque debe considerarse ya premiope. Como ya lo mencionaron, el que haya un padre miope se puede ir a mayor multiplicación de miopía o 2 padres miopes, aunque me encantó la aclaración que hicieron de que más que la presencia estadística de padres miopes pueda ser el factor racial. Tratamientos posibles en todo lo que se está hablando son las señales moleculares, los factores de crecimiento, como vimos aquí los proteoglicanos, la mejoría de las colágenas, la facilitación de los neurotransmisores, de los factores de crecimiento, o medicamentos como están aquí que nos tienen súper abrumados. Tratamiento de miopía, pues está abierto, ¿verdad? Probablemente en 50 años estaremos hablando de muchas otras cosas. Incluso ustedes van a ver aquí opiáceos sobre el NMDA. Dicen que la gente que usa drogas tiene menor miopía. No es una recomendación, ¿de acuerdo? Pero sí el manejo de algunos neurotransmisores y cosas que lo van a estar modificando. Yo sé que a todos les angustia la atropina, porque algunos países la están empleando. Lo primero que tengo que decirles que hasta ahora la FDA no ha aceptado ningún tratamiento con atropina. Eso que quede sentado. Segunda cosa que quiero decirles muy clara. México no tiene en su ley absolutamente nada off-label. Así que ya se pueden estar peleando por el bevacizumab y todo. La atropina no está indicada en miopes en México. Y si se usa como ensayos estadísticos, de investigación, México no protege al investigador en etiquetas off-label como en Estados Unidos. Que quede claro, no podemos estar diciendo si quiero o no iniciar a un niño con atropina porque vivimos en México. La atropina tiene algunas indicaciones de por qué se está usando para la miopía y por ahí ya tienen ustedes otros, por ejemplo, la pirenzepina, la 7-metiljantina, los reductores de la presión intraocular que actualmente se está analizando, la brimonidina, el yoduro de cotiofato, la citicolina que se ha usado más en adultos y el cross-linking de colágeno escleral. El uso de la atropina aparentemente vuelve a estar enfocado en la reducción de la acomodación,
en la señalización de los receptores muscarínicos de la retina, esclera y coroides, libera mayores cantidades de dopamina y bloquea algunos receptores adrenérgicos, y actualmente el ATOM2 analiza el 0,01%, pero quiero decirles que los estudios ATOM han sido de muy poco, una N pobre y poco comparativos como para poder demostrar cuáles van a mantener un resultado eficiente una vez retirado la atropina a los 3, 4 años. Tratamientos no farmacológicos, ustedes ya oyeron muy bien, lentes multifocales, bifocales, que hemos usado por toda la vida, que el doctor Villar Calvo siempre nos ha enseñado que era la mejor protección para muchas patologías visuales en los niños. Tenemos los lentes rígidos de gas permeable con malos resultados y terapia génica, que seguramente todavía no llegamos a ello. Tratamientos no farmacológicos, la ortoqueratología, que mis compañeros de optometría seguramente tenían más experiencia, pero que desgraciadamente se quita el efecto pasada las 24 horas de usar el lente. El lente de contacto multifocal suave, que favorece más una queratitis microbiana, y el lente de desenfoque miópico. El lente de desenfoque miópico ya no me voy a detener porque ha sido muy bien explicado el Mio Smart, el Estelés y el Miopilux. Aquí lo que ya vieron ustedes de los panales de abeja de los lentes DIMS, que aparentemente ha mejorado, evitado la progresión hasta en un 52%, las zonas de tratamiento que ya nos lo explicaron súper bien de los lentes DIMS, los lentes HALTS, con estos anillos maravillosos. Yo he puesto más o menos, mi paciente más antiguo ya debe de ser como de octubre del año pasado. He puesto alrededor de unos 45 lentes. Les puedo decir que hasta ahorita, que entonces llevo prácticamente 8 meses, no he tenido que corregir a ninguno de estos niños, como que aparentemente estuvieran manteniendo una buena estabilidad de su graduación. Esto ya no lo voy a repetir. Obviamente están los que ya comentaron, los asféricos de Milo mensual, que tiene esta dificultad que no aporta ningún otro tratamiento. El MySight diario, que tiene la desventaja de que solo llega a 6 dioptrías. El Esencia hecho por Tiedra, que aparentemente pues también tiene algún efecto sobre su cara externa esférica. ¿Cuál funciona? Pues este trabajo que metieron de 3,436 pacientes tratados y estudios realizados, se van solamente a 12 que completan un análisis valioso estadísticamente, y en esos 12 únicos estudios de valor estadístico nos dice que con significancia estadística solamente estuvieron estos, los altamente asféricos HALT, los MySight, y aquí ven ustedes en amarillo la reducción en la graduación y la reducción en el eje axial. Estos son los que estadísticamente fueron valiosos y se comparan entre los HALT, MySight, la atropina, esta dosis, el Biofinity, que tiene una ayuda de más 250, los DIMS, y vean ustedes cómo van disminuyendo el beneficio. De menor efecto, los lentes de contacto con profundidad de foco extendida, la atropina a dosis bajas y los lentes de contacto Esencia, que ya prácticamente su efecto fue menor. Y de poco efecto, y se los voy a repetir, el 0,01 de atropina, que además está bajo estudios ATOM. Porcentaje de reducción en la progresión de miopía, otra vez, aparentemente con mucha más eficacia DIMS y asféricos, y en esta cantidad, atropina, pero que va a rechazarse el efecto en cuanto la suspenden, atropina de 0,01 con muy mala respuesta, y luego tienen el MySight y a lo mejor todavía pensar en algún tipo de bifocal. Aquí, si alguien quiere darle un screenshot, tienen el resumen de todos los estudios de atropina para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí están otra vez todos los estudios que pueden ustedes ir analizando uno por uno. Y finalmente,
en este estudio del ANCA del 2023, cómo demuestra que la atropina en dosis baja 0,01 no fue eficaz, mayor eficacia en esta, pero que alcanza esa misma eficacia las gafas HAL y DIMS y los lentes MySight y Biofinity. ¿Cuándo es más que la miopía? Y ya para terminar esta cosa que yo quería aportar, recordar que una cosa es que estemos enfrente de niños que se están haciendo miopes porque tenemos la generación más digitalizada del mundo, esta generación Z, que a los 6 años ya tienen un celular, comparado con las miopías que van a ser patológicas relacionado a anomalías de otro tipo de enfermedad. Así que también tengan en cuenta los prematuros, los niños con nistagmos, los niños con defectos de conos, los niños que tengan alteraciones genéticas, los niños que tengan malformaciones primarias, etcétera, y que estamos hablando ya de otro tipo de miopías. ¿Cuándo es más que solo miopía? Pues tenemos que pensar en la historia familiar, en los hallazgos, en la exploración completa, en las refracciones cicloplégicas. Voy a decirlo, por favor, no sirve hacer estudios cicloplégicos con TP. Necesitamos ciclopentolato o atropina. Y llegar a un diagnóstico integral en donde a lo mejor el control de la miopía forma parte de un cuadro sindromático para el niño. Y claro, esta generación Z que nos tiene alertadas y que se fue en la pandemia a uso de celulares de 4 a 8 horas por día, que se volvieron más sedentarios, que están con más años de estudio. Qué interesante que una mamá con altos niveles académicos pueda aportar riesgo miópico a sus hijos. Todo eso suma, ¿verdad? Recordarles la luz visible que entra en nuestro ojo y cómo se va a ir absorbiendo por partes de los elementos corneales, y que si hay una exposición prolongada, distancia cercana y mayor cantidad de energía, la luz azul se convierte en un verdadero daño, es absorbido por la córnea, va a provocar fotoqueratitis y fotoconjuntivitis, cataratas de origen térmico, lo absorbe el humor vítreo y deja pasarlo a la retina. Comparando el espectro solar, se los vuelvo a recordar, con un iPad y con un celular. O sea, es imposible imaginarnos que no recibimos todos con nuestros celulares mayores cantidades de luz azul. Y aquí les puse un montón de celulares para que vean que ninguno se escapa de la luz azul. La histéresis corneal, que es esta propiedad perdida de la córnea, dañando su viscoelasticidad, su resistencia, su amortiguación y su absorción y capacidad para disipar la energía, y que ocurre justamente aparentemente por el exceso de luz azul, haciendo un globo ocular vulnerable y aumentando entonces peligrosamente los factores miopizantes. Aquí nuevamente la función de riesgo por el uso de luz azul, ya no lo vamos a repetir. Los emisores de luz azul, el celular se va al doble de la computadora y la computadora al doble de la televisión. Las recomendaciones para los niños, no aparatos digitales. O sea, no dije empiecen a los 7 años, no aparatos digitales, no trabajos cercanos prolongados, no lectura temprana, descansos cada 20 minutos, vigilancia armada con revisión cicloplégica, luz solar al aire libre, no penumbras, no lamparitas de cama, y obviamente detección temprana de los premiopes y de los grupos vulnerables. Este póster lo sacamos en pandemia tratando de avisar a la gente que evitara los trabajos cercanos y todo dirigido justamente a los fenómenos de pandemia. Y seguimos en la SMO tratando de estimular que todo mundo haga una voz unida para tener una menor cifras de discapacidad visual que nos abruman, que nos alertan. Entonces, miren, yo quería darles un poquito más de información médica. Me encantó el análisis que hicieron Elsa y Miguel. Creo que sobre Estelest ahorita no hay dudas, o si tendremos dudas las vamos a ir resolviendo conforme aprendamos más en los siguientes años. Es una tecnología nueva, pero sí les puedo decir que es una tecnología
mucho más fácil de implementar y de muchísimo menor riesgo que las medicamentosas alternativas. Y por supuesto, ¿cuál es nuestro mayor problema? El económico. Porque no es igual poner lentes a cuántos millones de niños tendremos en México sin lentes. Se supone que 1 de cada 5 niños tiene un problema visual, 2 de cada 5 niños que ya saben que necesitan lentes no tienen para los lentes, y permanecen las cifras de discapacidad visual no corregida por defectos refractivos sin beneficio por la falta de esas correcciones. Si un lente monofocal cuesta, ¿qué les gustaría? ¿1,000 pesos? ¿Un lente bifocal cueste 1,500? ¿Un Estelest cuesta 12,000 pesos? No sé en cuánto esté un Estelest, pero claramente es mucho más caro y vuelve a ser un beneficio para medios socioeconómicos medio y medio alto. Aunque el comentario de Essilor, que es también muy escuchable, es que si el Estelest detiene la progresión de la miopía, también ese niño gastará en menos recambios de lentes en un año y que al final pueda hacer un match y pueda terminar teniendo un beneficio económico, pero definitivamente un beneficio de salud visual mucho más importante con la suma del proyecto de vida, con el plazo a largo plazo, quiero decir, en las posibilidades de menor dioptrías y menores complicaciones del ojo miope. Bueno, chicos, yo quisiera oír sus comentarios. Están por ahí, sabemos, está Tony, que seguramente nos querrá comentar alguna cosa. Está la doctora Vidal, que yo quería que nos escuchara, que ya saben que es una de las más preocupadas en discapacidad visual. Está el doctor Villar, seguramente conectado, que nos encantaría oír sus opiniones. Y todos ustedes, porque los chicos jóvenes tienen iniciativas maravillosas y de ahí surgen nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos conocimientos. Por ahí. Hola, ¿qué tal, doctora? Bueno, muchas gracias por la invitación a esta tutoría. A mí me gustaría hacer algunas observaciones en cuestión del área de optometría. Gracias, Jacqueline. Muy interesante. Te oímos. Doctora, muchas gracias por la explicación sobre la longitud de onda. Creo que este es un punto muy importante que cada año les estamos recalcando a los residentes, entender cómo se comporta la luz, sobre todo en nuestro ojo. Y bueno, hay que recordar que la luz puntual llega a nuestra retina de una forma lineal con las monturas monofocales. Sin embargo, este desenfoque de Essilor que nos está ofreciendo es un desenfoque que se ajusta a la forma del globo ocular, de manera, en cuestión de la curvatura, no de una forma lineal, sino de una forma curva. Entonces, este desenfoque es muy interesante porque estamos abarcando muchísimos puntos de la retina, pero en cuestión de desenfoque miópico. Bueno, se preguntarán cómo es la adaptación de estos lentes en consulta. Muy importante y de manera muy rápida, me gustaría explicarles los puntos más importantes a la hora de poder recetar o preinscribir este tipo de lentes. Lo más importante es tener una refracción cicloplégica, siempre de la mano, básicamente de una retinoscopía bajo una cicloplegia sería lo ideal. También hacer una biometría digital. ¿Para qué? Para encontrar el punto de la elongación o de la longitud axial como referencia. Y también para las consultas posteriores que nosotros tengamos con nuestro paciente, poder nosotros determinar la primera longitud axial, la segunda longitud axial y así sucesivamente en las próximas consultas. Essilor nos brinda una bitácora dentro de la entrega del lente en el que se puede reportar la graduación anterior con equivalencia esférica y la graduación posterior después de unos meses o de un año de uso del lente.
Esta bitácora la pueden conservar los padres o incluso el optometrista o el oftalmólogo que pueda implementar este tipo de lentes. Ahora, algo muy importante, Essilor ahorita nos está ofreciendo un lente de policarbonato. Desconozco por qué no ofreció un lente, a pesar de que el policarbonato es muy resistente de Essilor, a mí me habría encantado que ofrecieran un high index o alto índice en este aspecto. ¿Para qué? Hacer un poquito más estético, un poquito más delgado el lente. Pero aún así no quito el mérito que tiene Essilor. Hasta ahorita es el único lente que ofrece lo que son 1021, me parece, lentes o microlentes alrededor en comparación a la tecnología DIMS, que nos está ofreciendo únicamente paneles, pero estos paneles no están posicionándose tan periféricamente como la tecnología HALT. Entonces, es muy importante esto. También cabe mencionar que el laboratorio nos ofrece protección de protección ultravioleta, que creo que aquí estaríamos, pues ahora sí que matando dos pájaros de un tiro, porque a pesar de que estamos tratando de solucionar la progresión de la miopía, también estamos protegiendo al niño pues de los rayos ultravioleta, como ya lo habíamos mencionado en la presentación. Tiene antipolvo, viene con antirrayas, esto me parece muy interesante y bueno, a mí me parece un producto excelente. Ahora, en cuestión de los precios, habíamos investigado más o menos que las micas de Essilor están para nosotros alrededor de los 1,400, 1,600 pesos aproximadamente, pero obviamente pues esta tecnología se tiene que corroborar con el laboratorio Essilor cuánto lo están ofreciendo hacia el público en general, no solamente hacia los oftalmólogos. Y bueno, muy importante, elegir una buena montura. Creo que esto es la clave exacta también para este tipo de lentes, porque el posicionamiento de las microlentes deben estar muy centradas. Si llega el lente a moverse en el transcurso del día, que se le estén resbalando los lentes al paciente, esto va a ser un problema e incluso puede ser contraproducente para nuestro tratamiento después. Entonces, sí podemos seguir manejando armazones flexibles sin duda alguna, pero siempre y cuando la montura esté muy bien medida, las zonas ópticas también las midamos, tengamos una buena refracción cicloplégica, tengamos una buena biometría que la podamos comparar. Y a mí me gusta mucho marcar los puntos pupilares para el laboratorio. Esto también es muy importante ya que al laboratorio le beneficia al momento de que llega nuestro armazón en entender exactamente en qué parte está la zona óptica para entonces de esa manera poder diseñar el lente. Entonces, estos son tips muy importantes que podemos implementar si queremos poder adaptar este tipo de lentes, ¿no? Y bueno, en cuestión de lente de contacto, también me gustaría mencionar el lente de contacto que está en existencia por el momento en Guadalajara, ya llegó, es el MySight. Este tipo de lente de contacto, pues es un lente blando con diferentes anillos alrededor. Y bueno, aquí la adaptación es un poquito más complicada a mi forma de poder entender estos lentes, porque pues un lente de contacto nos va a beneficiar porque no hay una distancia al vértice como tal tan amplia como con un armazón. Sin embargo, hay muchos usuarios que dejan de utilizarlos. ¿Por qué? Pues porque los papás ya no se lo pusieron, porque están muy pequeños para poder ellos aprender y tener la coordinación exacta para poder mantener el lente de contacto o en posición sobre todo y para podérselo poner. Y bueno, también uno de los, digamos, desventajas o de las desventajas más importantes es que, bueno, el tallado ocular, sensación de ahí de cuerpo extraño que puede llegar a tener el paciente, creo que puede llegar a ser un poquito incómodo. Dice que está recomendado de los 8 años hasta los 16 años el lente de contacto y en gafas o en monturas con armazón desde los 6 años hasta los 16 años. Entonces, el lente de contacto blando que tenemos en el mercado, que es MySight, nos está ofreciendo también un poquito de más oxigenación y permeabilidad que un lente de contacto regular, pero tampoco llega tanto a la periferia como el lente Stellens.
La verdad es que a mí se me hace un gran producto. Esperemos que en nuestra consulta y en nuestro gabinete ya sea más accesible, y les recomiendo muchísimo también acercarse a Essilor, que nos hagan bueno, sus recomendaciones, que nos hagan alguna visita o nosotros solicitarlos, porque realmente hay que hacer estas adaptaciones de la mano de los especialistas de laboratorio completamente. Entonces, me gustaría terminar mi aportación de esta manera en cuestión de la adaptación y la optometría. No sé si por ahí tengan alguna otra aportación. Yo los felicito de mi parte. Muchísimas gracias también por estar presentes en esta sesión. Y bueno, doctora Elsa, doctor Miguel, doctora Silvia, pues muchas gracias por estar aquí esta noche. Y gracias por dar oportunidad también al área de optometría, a tener como bueno, este tipo como de sesiones donde también ya hay tecnología para nosotros y para los oftalmólogos a nuestro alcance, y no tengan miedo a atreverse pues también de utilizarlas, ¿no? Muchas gracias. Jacqueline, muy buenos tus comentarios. Ustedes manejan una información sumamente clara, son los expertos en óptica. Siempre mis respetos para el área de la optometría. Siempre he trabajado con queridos amigos en optometría en el Hospital 20 de Noviembre, siempre están con nosotros. Y sí, lo que tú dijiste todo es correctísimo. Entiendo que Essilor es un cristal, tiene la ventaja de que también a lo mejor no entró la mica más cara, pero es de muy buena calidad. Y efectivamente es una de las cosas que les dice Jacqueline, no sirve que manden la distancia interpupilar, tienen que o marcar o mandar las distancias correctas de las asimetrías en un armazón, son súper importantes, de manera que no nos sirve la distancia interpupilar. Y el lente MiSight, que la verdad es que se empieza uno a quedar corto en el momento en que sabes que tu niño tiene un astigmatismo que MiSight no lo incluye, o que se pasa ya de 6 dioptrías. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Jacqueline, tengo muchas expectativas en Essilor, en Estelest, más que en Essilor, y que continuemos viendo cómo procede, cómo podemos continuar también dar mayor acceso a la gente de bajos recursos para que pueda contar con estas alternativas tecnológicas actuales. Muy bien. Silvia, quisiera yo nada más decirles algo porque la mayoría son residentes. Buenas noches. Mi nombre es Rosana Vidal Pineda. Ahorita soy secretaria de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y algunos me conocen. Bueno, es padrísimo oír la tecnología. Es excelente escuchar los términos optométricos tan precisos que nos acaban de dar. Pero no nos olvidemos que estamos enfrente de una persona que requiere de un estímulo mucho más allá que unos lentes. O sea, como que no nos enfoquemos en el paciente con miopía que necesita unos lentes Essilor tecnológicos o lo que sea. Yo vivo en San Juan del Río, Querétaro, yo no puedo poner tanto esos lentes. Mis niños vienen del rancho y no vienen cada 6 meses, vienen cada 2 años, si es que bien me va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos a darles estímulos también sensoriales. Los estímulos sensoriales en los que aprendan que no todo es cercano, que tienen que salir, que tienen que ver el campo, etcétera, pero nosotros mismos aportarles cosas que nos estimulen la proyección de la visión hasta la corteza cerebral, hasta los circuitos cerebrales. No nos quedemos nada más en la tecnología. Es muy importante leer estos artículos y si yo entré aquí es para aprender, porque hay cosas que ustedes acaban de decir y que yo no las manejo excelentemente. Pero lo que sí les puedo decir es que muchos de mis niños no progresan, no porque no tengan, no porque no se les pueda dar la tecnología, sino porque les aporto un espacio en mi tiempo y en el tiempo de la licenciada en optometría que está conmigo para darles esa proyección de multisensorialidad que deben de tener todos los niños y todas las personas que no ven bien, que no tienen adecuada visión.
O sea, no nos quedemos nada más en los aspectos tecnológicos. Ustedes tienen que aportar un tiempo a cada paciente, darle una estructura muy particular a cada paciente, ver quién es, ver a dónde va, ver qué va a hacer después, incluso si tienen posibilidades económicas, porque aún ellos no siempre van a regresar a tiempo. Entonces nosotros tenemos que informarles mucho más allá que nada más los aspectos tecnológicos, porque no todo mundo tiene alcance y no todos pueden acceder a ellos. Y no nos olvidemos de seguir estudiando que la manera de tratar a los ojos ya no se quedó en los ojos, ya eso quedó en el pasado. Tenemos que tratar el sistema nervioso, y quien piense que el oftalmólogo nada más se dedica a 24 y 24 milímetros está equivocado, porque nos tenemos que ir mucho más allá a todo el cerebro. Gracias. Entiendo el punto de Rosana, porque eso es medicina preventiva. O sea, ¿en qué momento tuvimos que pasar a buscar una tecnología LEST si no se hubieran perdido los buenos hábitos del crecimiento de un niño con poco ejercicio acomodativo, con luz solar, al aire libre, sin encierro y sin aparatos digitales? O sea, ¿en qué momento fuimos cambiando a una vida más sedentaria, más dañada, y luego buscar el recurso de cómo evitar la miopía? Creo que eso es válido lo que dice Rosana. Ella tiene gentes del pueblo, y entonces en el pueblo tienen menor progresión de miopía, tienen menores aparatos electrónicos, se entretienen con menos aparatos digitales, están menos encerrados, los niños entran más tardíamente a la escuela, los trabajos escolares son menores, las tablets se usan mucho menos. Eso es un buen punto. Elsa, Miguel, el doctor Tony, que está por ahí. Ya, es que si no, no nos vamos a callar, Tony? Muy bien, Elsa, muy buenas tus revisiones. Miguel, de veras, muy buenas sus revisiones. Rescataron trabajos incluso que son ya viejitos, 2013, 2014, pero que aportan alguna información que estadísticamente sigue siendo válida. Luego entregaron trabajos muy, muy nuevos que nos indican más o menos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo creo que el trabajo de ustedes fue excelente, y obviamente lo que comenta Jacqueline como una experta en optometría, que péguenseles, porque ahorita en lo que ustedes necesitan aprender de óptica y todo, obviamente Jacqueline les va a sacar de muchísimos apuros, como nos ha pasado absolutamente a todos, si seguimos trabajando con nuestros servicios de optometría siempre. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nuestros chicos R3 por ahí, R1, R2, que estén con dudas. Noches. Primero felicitarlos por la ponencia, la verdad es que fue de mucha utilidad para nosotros que estamos estudiando. Vi que usted mencionaba acerca de la importancia de siempre hacer una refracción ciclopégica con ciclopentalato. Sin embargo, ahorita que, bueno, nos enfrentamos a que hay un desabasto importante tanto de ciclopentalato como atropina, ¿qué tanta diferencia usted nos podría decir en su experiencia que hay solo con hacerlo con TP? Por eso no me gustan incluso algunos de los trabajos estadísticos que presentan sobre incluso Atom, porque usaron TP. O sea, la tropicamida no va a tener una capacidad cicloplégica importante, te puedes quedar muy corta en tu diagnóstico, y mi mayor recomendación, Alexa, es no le des el ciclopentolato a nadie, ni a tu mejor amigo. Creo que todavía hay un lote, Laboratorio Sofía todavía mantiene un lote a la venta, consigan su ciclopentolato en lo que vemos cómo se resuelve. Atropina y más, ya sé que el rollo es que entonces dejan atropinizado al niño dilatado como 10 días, ni modo, no nos queda de otra si queremos hacer un diagnóstico, pero ustedes ya se dieron cuenta muy claro cuándo necesitan qué. O sea, si tú quieres sacar una hipermetropía muy valiosa, no te va a servir el TP. Necesitas ciclopentolato o atropina.
Si tú quieres una miopía, a lo mejor te puede ayudar un TP y no gastas en el ciclopentolato, pero tengan mucho cuidado porque los niños son altamente acomodativos y en cuanto tú te acercas con un autorrefractómetro, a lo mejor el niño se te va a -1 y no tiene ese -1. Y estás metiendo una graduación equivocada o induciendo incluso, favoreciendo más miopía. Y no se diga -1, o sea, tú te acercas con un autorrefractómetro y un niño te marca -4. Le pones refractil y tiene +2. Así que, ni hablar, chicos, sigan protegiéndose con ese ciclopentolato que todavía está a la venta hasta que veamos cómo se resuelve esto o si por fortuna algún otro laboratorio lo empieza a producir. ¿Alguna otra pregunta por allí? Nosotros hemos usado la refracción Mohindra con oscuridad extrema. Es difícil, no es tan fácil, a 1 metro. Y Sí, más, Rosana, pero no le confiarías Mohindra a un niño que está con una endoacomodativa, o sea. no, pero Refractil. cuando no se tiene el ciclopentolato, el TP no nos sirve para nada. Todavía hay. Consíganlo, consíganlo. Y no se lo den ni al novio, Alexa. Exacto. Sí. Muchas gracias, doctora. También me gustaría preguntarle a la doctora Vidal, aprovechando que está acá con nosotros. Doctora, usted comenta que tiene muchos pacientes de escasos recursos. ¿Usted cuál es el tratamiento que más utiliza en estos niños con miopía? Mira, yo uso poco estos lentes porque no tienen capacidad económica para comprarlos. Sigo usando los lentes monofocales, los lentes que tradicionalmente usamos, pero como ya escucharon de Silvia también, yo puedo trabajar mucho con ellos en cuanto a su higiene ocular. O sea, son niños que pueden, no usan tanto, me hacen mucho caso, no usan tanto tablets, celulares, no tienen muchas posibilidades, pero me hacen caso. Están mucho tiempo al aire libre, están mucho tiempo y nosotros usamos indicaciones de terapia sensorial en el sentido de que son chiquitos que hacen ciertas cosas que nosotros les mandamos a su casa. Por ejemplo, que hagan algunas obras de rompecabezas gigantes, que hacen algunas cosas también hacemos cosas de detalle o no detalle, pero a ciertas distancias. Entonces, digamos que tenemos estructurado un programa para cada uno de ellos de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus características. Creo que el manejo, bueno, no puedo decir que me ha ido muy bien todavía en el sentido de que no tengo tiempo suficiente para saberlo, pero mis niños regresan con 0.25 de diferencia. No he tenido niños que regresen con problemas severos de progresión de miopía. Claro que cuando tienen posibilidades económicas, pues me voy a la tecnología actual. Creo que es lo que principalmente hago. Muchas gracias, doctora. Y bueno, otra pregunta del público, de los doctores. Comentarios. No, creo que podemos dar por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Amiga, yo tengo una pregunta. Claro. Doctora, ya que dijeron eso, hace un tiempo en Guatemala hubo una jornada de unos gringos que fueron y llevaron y dejaron mucha atropina y ciclopentolato, pero eran caducos, o sea, como de meses o 1 año, y dijeron, no, denle, úsenlos hasta 2. ¿Cuál es el tiempo de vida o hasta cuándo pueden uno seguirlos usando? Pues sí, yo tengo varios botes, entonces. Ceci, úsalos y no digas que lo dije. Es que recuerda que la fecha de caducidad de los medicamentos está normada. No es precisamente porque le pongas una gota caduca y el niño te vaya a hacer una reacción alérgica grave. A ver, de entrada recuerden que son psicotrópicos y que la recomendación, ahí les va, tapar el lagrimal
Alguien está tapando el lagrimal en lo que ustedes echan una gota, ¿vale? No necesitan ni la segunda gota, ni a los 15 minutos, ni mandar las gotas a casa 3 noches antes. Por favor, eso era mito, ¿no? A mí todavía en la residencia me hacían ponerle 3 veces ahí en la consulta a un niño, cada media hora una gota de ciclopentolato. No es necesario. La cicloplegia se logra pasado los 40 minutos con una gota que entre al ojo, y si tapas el lagrimal, tienes menos riesgo de cualquier reacción, enrojecimiento, sobre todo con la atropina. Mi mayor recomendación es una sola gota, revisa al niño a los 40 minutos, ya tiene cicloplegia. No la tiene, espérate un poquito más, pero la tendrá. O sea, no hay nada, no hay un humano fuera de lo común que no haga cicloplegia a los 40 minutos de puesto una gota de refractil o una gota de atropina. Y ahí donde dice, fecha de caducidad. Está bien. Oye, Pero no digas que lo dije, ¿ok? Ok, les compartiré, amigos. y como dice Alexa, y comparte. Sí, les porque- compartiré. Sí, tengo. sí, sí. Muy bien, gracias. Muy buen comentario. Pues chicos, yo encantada de haber estado con todos ustedes. Me gustaron mucho sus trabajos. Ya ven que prácticamente no nos necesitan mucho. Lo que aportamos nosotros a veces solamente son los años vividos. Y gracias, Rosana, por haberte tomado el tiempo de acompañarnos. Ven que es muy diferente estar trabajando en un hospital o estar en un lugar como Rosana, que está en un ambiente mucho más abierto. Y vi que en chatear hay algún comentario. Ah, compártenos, sí, ya vi, ok. Y nada, Elsa, Miguel, Jacqueline, creo que dejamos un tema súper interesante para retocarlo cuando quieran. Veremos cómo están los chicos de Estelest al cumplir el año. Yo creo que mi primer año va a ser en octubre. Y si quieren ya platicamos cómo me fue. Hasta ahorita creo que me ha ido bien. Y también nos podemos reinventar para los niños que no tengan los recursos económicos y de unos ayudarles a otros. Seguramente que eso nos reta y buscaremos las maneras. ¿Algún otro comentario? Gracias por permitirme cooperar en algo, y estoy aquí siempre a sus órdenes y siempre estaré a un lado de Silvia para poder aportar algo que yo pueda. Muchas gracias. Sí, otro Muchas día gracias. que Rosana les hable de estimulación múltiple. Eso Bueno. sí, retraso psicomotor y estimulación múltiple, me pueden escribir, lo sé todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues muchas gracias a todos los participantes, Gracias. a todos los que se conectaron. Gracias a todos ustedes. Gracias. Que la pasen muy bien. Gracias, chicos, gracias. Gracias, Silvia, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Bye, Hasta bye. luego. Bye, Bye, bye. bye. Gracias a Maya por la organización también. A usted, doctora, por conectarse y apoyarnos. Muchas gracias. Doctora Rosana, también le agradezco. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien. Bye.